Entonces, de lo que voy a hablar hoy es de simulaciones cuánticas, pero simulaciones análogas, ¿vale? Son un poco diferentes de lo que uno entiende normalmente como simulación, ¿no? Porque uno cuando habla de simulaciones piensa en el típico ordenador, ¿verdad? Y la verdad que los ordenadores en la historia de la humanidad han entrado muy tarde. Al principio lo que se hacían eran simulaciones análogas, es decir, utilizar un sistema físico que puedes controlar para simular otro que es incontrolable. Un ejemplo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es muy bonito, es si habéis ido a la Sagrada Familia, cuando Gaudí la diseñó, no existían ni ordenadores, ni televisiones, ni nada. Pues lo que utilizó fue cuerdas con pesos, ¿no?, para hacer catenarias, y con las suficientes cuerdas y los suficientes pesos, pues hizo una simulación de la Sagrada Familia de cómo se debía ver, pero invertida, ¿no?, cayendo hacia abajo. Bueno, pues de lo que voy a hablar hoy es un poco lo mismo, pero la versión cuántica, ¿no? Porque, como ha dicho mi compañero, el primer ponente, los ordenadores cuánticos todavía no están allí, pero las simulaciones análogas sí, ¿vale? Y son muy potentes. Entonces no tengo ni láser ni tal. Vale. Vale, muy bien. Vale, el tipo de simulaciones cuánticas del que voy a hablar son simulaciones que se hacen a temperaturas ultrafrías, al cero absoluto, ¿vale? En particular, lo que ocurre en estas temperaturas son lo que denominamos condensados de Bose-Einstein. Estos condensados es un nuevo estado de la materia que fue predicho en 1924 por Bose, este físico indio, y por Albert Einstein, que seguro que os suena más, ¿no? Un físico alemán. Y ellos predijeron, ¿no?, que a temperaturas ultrafrías podías tener un grupo de muchas partículas que se comportasen de alguna manera como una sola, ¿vale? Es decir, que puedes llegar a tener millones de partículas, pero todas ellas en un solo estado cuántico. Entonces la idea es un poco la siguiente, ¿no? Tú tienes atrapado un gas de átomos, ¿no?, que están flotando, están vibrando, están chocando unos con otros, ¿no? A temperatura ambiente, claro. Pero, sin embargo, según las leyes de la mecánica cuántica, en principio, el principio de dualidad onda-corpúsculo, estas partículas tienen asociada una función de onda con una cierta longitud de onda, que es lo que se conoce como longitud de Broglie, ¿no?, que se denota con la letra griega del lambda. Esta longitud es inversamente proporcional a la velocidad de las partículas y debido a que tienen una temperatura, pues en promedio, a más temperatura hay, más velocidad tienen las partículas. Por lo tanto, cuando enfrías las partículas, la longitud de onda empieza a crecer hasta que llega un punto en el que se solapan la longitud de onda asociada a una partícula con la de las vecinas. Perdón. En ese momento no puedes diferenciar, no puedes separar una partícula de otra y todas se comportan como un todo, ¿vale? Que no se engañe la nube. Aquí he puesto una nube porque me imagino que en la época que Einstein y Bose propusieron este modelo no tenían ni idea de cómo se podía ver un condensado de Bose-Einstein, ¿no? Pero una manera en la que a los físicos cuánticos nos gusta visualizar esto es con una escalera. Porque en la mecánica cuántica, ¿por qué se llama cuántica? Pues porque ahora la energía no tiene por qué ser un continuo, sino que puede ser unos niveles discretos de energía, ¿no? Si esos niveles los representas así, ¿no?, el escalón más bajo de tu escalera sería el nivel fundamental, el de menor energía, y después, según vas subiendo en la escalera, vas subiendo de energía, ¿vale? Pues tus partículas estarían distribuidas a temperatura ambiente un poco al azar dentro de esta escalera, ¿no? La analogía aquí es que si tú tienes una taza de té, ¿no?, y la taza de té está caliente, pues los pozos del té van a estar flotando por todos los lados, ¿no? Pero según se enfría tu té, los pozos se van depositando en el fondo de la taza, ¿no? En este caso, las partículas van cayendo al nivel más fundamental,
que es un solo estado. Por lo tanto, todas las partículas comparten el mismo estado cuántico. Bueno, Einstein y Bose propusieron este modelo termodinámico, ¿no? Y esta transición de fase en 1924, pero no fue hasta el 1996 que se realizó experimentalmente el primer condensado, ¿no? Y unos años más tarde, en 2001, se dio el premio Nobel de Física por la realización experimental de este condensado a Cornell, Ketele y Beeman. Bueno, hay muchas anécdotas que os puedo contar en torno a la búsqueda del primer condensado, ¿no? Pero me voy a quedar con que Ketele, en cierta manera, es mi abuelo académico, porque él es Dominic Schneble, es mi supervisor de doctorado, ¿no? Y él estaba trabajando con Ketele, que era a su vez su supervisor, cuando le llamaron para decirle que había recibido el premio Nobel, ¿no? Entonces fue muy, muy emocionante para ellos, y esto es una foto que nos tomamos cuando vino a visitar nuestro laboratorio recién post-COVID, ¿no? Entonces ahí le estamos dando el COVID a un premio Nobel que, no, es broma, llevaba la mascarilla, todos estábamos sanos, llevaba la mascarilla porque es un hombre muy precavido, e igual por eso ganó el premio Nobel y no nosotros, pero bueno. Entonces me voy a centrar un poco en cómo hacemos este condensado, porque quiero que tengáis una... Sé que todo lo que he dicho es muy abstracto, ¿no? Y quiero que tengáis una idea un poco más sólida de en qué consiste todo esto, ¿no? Qué mejor manera de saber cómo se prepara. Pues esto es una recreación que he hecho en 3D de una parte de nuestro laboratorio, es la parte más fundamental. Esto básicamente es una cámara de vacío, ¿vale? Aquí, atrás del todo, conectas con unas bombas que hacen el vacío y con un horno de rubidio, ¿vale? Este horno de rubidio en realidad es simplemente un tubo de hierro flexible que se parece mucho a la manguera de la ducha, ¿no? Uy, perdón. Que tú, una vez haces el vacío, giras retuerces el tubo, ¿no? Y rompes una ampolla de rubidio que hay dentro. Al romper la ampolla, el rubidio que hay dentro ya a temperatura ambiente se sublima. Entonces llena la cámara de vacío de átomos de rubidio. En particular, esta cámara, ¿no? Es lo que denominamos celda de vapor, se llena de átomos de rubidio a temperatura ambiente, ¿no? Y ves que hay... perdón, a ver si consigo que... A ver si le encuentro el truco al micrófono. He tanto doctorado para que al final te venza un micrófono, de verdad. Aquí tenemos dos bobinas, ¿no? Que son súper potentes. Son tan potentes que cuando las activas tú puedes agarrar el cable y quema, ¿vale? Pero estas dos bobinas en realidad están huecas por dentro y circulamos agua pura dentro para que se mantengan refrigeradas, porque si no eso se fundiría. De verdad que inyectamos mucha potencia eléctrica y las activamos así en este tipo de configuración, lo que se denomina una configuración anti-Helmholtz, y activamos 6 rayos láseres, que en realidad es el mismo láser que lo dividimos en 6 y lo hacemos incidir por distintos lados, con estas polarizaciones en particular, ¿vale? No me quiero poner muy técnico, pero lo que hacemos en este paso es una trampa magneto-óptica que empieza a enfriar los átomos por algo que denominamos enfriamiento Doppler. Si estáis interesados, al final de la charla me puedo explayar más, ¿vale? Pero el resultado final es que conseguimos atrapar en torno a 10 elevado a 10 átomos enfriados a un milikelvin. O sea que esto ya empieza a estar fresco, ¿vale? Después simplemente desactivamos las bobinas. Esto crece un poco porque ahora no tiene una trampa magnética, ¿no? Y el enfriamiento Doppler se junta con lo que se denomina enfriamiento de Sísifo, que viene de la leyenda griega de este rey, ¿no? Que bueno, engañó a la muerte, después engañó a Ares y después ya vino a por el Zeus y le puso este castigo de llevar una roca, ¿no? En el inframundo hasta lo más alto de una gran montaña, con el truco de que la montaña es tan alta que cada noche cuando se echa a dormir la roca cae otra vez hasta el fondo del valle y tiene que volver a levantarla el día siguiente, ¿no? Y así por toda la eternidad.
Bueno, pues le hacemos una crueldad parecida a nuestros átomos, ¿vale? En este paso, y así conseguimos que vayan perdiendo energía. Conseguimos rebajar la temperatura de 1 milikelvin a 50 microkelvin, ¿vale? Esta temperatura es tan baja que ya hay físicos que lo consideran esto ultrafrío. Para nosotros esto está calentito todavía. Pero bueno, también otra curiosidad es que esta mezcla, esta técnica, se le conoce como melaza, porque la fuerza que experimentan los átomos de rubidio en este punto es una fuerza viscosa, es como si atravesaran melaza o atravesaran miel. Entonces se van frenando poco a poco, ¿no? Bueno, ¿cómo consigues temperaturas más bajas que esto, que ya está muy, muy frío? Pues en este punto todavía puedes ver la nube de átomos a simple vista, si tienes cuidado, ¿vale? Se ve como una nubecita o un fantasmito así rojo, ¿vale? Se ve rojo por los láseres que estamos incidiendo en él. Pero entonces vuelves a reactivar las bobinas para atraparlo magnéticamente y mueves con un transportador mecánico, mueves la trampa magnética, así, haces esquina, lo llevas a un vacío que es ultra elevado, ¿vale? Aquí tienes unas bombas de iones que son mucho más potentes. No es que sean más potentes, ¿vale? Es que están diseñadas para trabajar con unos pocos átomos. Solo funcionan cuando ya tienes un vacío bastante bueno. Pero te hacen un vacío ultra elevado y así te despegas un poco de todos esos átomos de rubidio que había en la cámara de vapor que estaban flotando, ¿no? Para que no te recalienten. Y una vez allí, pasas de la trampa magnética a una trampa dipolar en este punto que es lo que denominamos como celda de ciencia, porque es donde ocurre toda la ciencia, toda la física, ¿vale? Ahí transferimos a una trampa óptico-dipolar cruzada en X, que son simplemente dos rayos láseres muy, muy potentes, suficientemente potentes como para partirte por la mitad. No me preguntéis por qué lo sé. Y eso hace de pinza, ¿no? Sujeta los átomos, sin llegar a calentarlos, solo los sujeta físicamente. Y ahí, en este paso, hacemos un último proceso de enfriamiento, ¿vale? Que este sí que lo voy a explicar. Es lo que es el más sencillo conceptualmente, aunque es el más potente de manera física, porque al final las cosas más sencillas suelen ser las que funcionan mejor. Se llama enfriamiento por evaporación o enfriamiento evaporativo. En la analogía que hacía con una taza de té es como soplar en la taza, ¿vale? Lo que aquí hacemos es, tenemos esos átomos atrapados en una trampa que podemos controlar. Entonces simplemente relajamos la trampa. Los átomos que tienen más energía escapan fuera de la trampa. Los pierdes para siempre, ¿vale? Pero los que quedan dentro de la trampa se vuelven a termalizar, esta vez a una temperatura menor, porque la energía total es menor, ¿vale? Entonces aquí es lo que explico un poco. Tienes la distribución de Maxwell. Bueno, os va a sonar a chino, pero bueno, la truncas, se retermaliza y luego, después de esperar un ratito, vuelves a repetir el proceso. Vuelves a librarte de los átomos que tienen más energía y dejar que los otros retermalicen a una temperatura menor. Entonces, esto es el proceso más lento de todo el experimento. Trabajamos en una escala de tiempos de milisegundos, ¿vale? Pero esto lleva un minuto entero. Y además, perdemos casi todos nuestros átomos. Perdemos el 99.999% de los átomos. Empezábamos este proceso con unos 10 elevado a la 9 y acabamos con unos 10 elevado a la 5 átomos. Pero lo bueno es que gracias a esto conseguimos reducir la temperatura a solo unas decenas de nanokelvin, que ya están por debajo de la temperatura crítica, ¿vale? Para condensar. Entonces, esto que veis aquí son imágenes, son datos que hemos tomado del laboratorio, ¿vale? Solo que yo les he dado un poco de color para que se vean más bonitas. Y reflejan la transición de fase de un gas térmico a un condensado de Bose-Einstein. Esta es la imagen típica que vais a ver en muchos libros de texto y casi nadie entiende las imágenes que se está dibujando, ¿no?
Entonces os lo voy a intentar explicar de una manera sencilla, es que no tienen tanta complicación tampoco. Estos son imágenes de absorción en tiempo de vuelo. Esto quiere decir que tú tienes tus átomos de rubidio, pero si intentas tomarles una foto en este punto, solo ves un puntito, porque de verdad que los átomos en este estado ocupan un espacio muy pequeño, muy reducido. Entonces tú lo que haces es, esos láseres los apagas de repente y los átomos de rubidio empiezan a caer. Según caen, se expanden. Y se expanden lo suficientemente como para tomar una foto. Esta foto en realidad proyectas un láser resonante. Si este láser caza un átomo, pues el fotón se absorbe y ves una sombra detrás, y si no, pues ves que el láser llega a una pantalla, a una cámara digital que tenemos. Entonces, en realidad lo que estás fotografiando es la sombra de los átomos después de haberse expandido. Pero claro, los átomos que caen más lejos es porque tenían una velocidad superior al principio de cuando has soltado los láseres, ¿no? Entonces, en realidad lo que estás fotografiando es la distribución de los átomos en velocidades, o como nos gusta llamarlo a nosotros, el espacio de momentos. Pero es lo mismo. Entonces, realmente aquí tienes esta montaña así tan planita, ¿no? Porque tienes una distribución de velocidades que es una distribución térmica. Hay átomos que tienen más velocidad, átomos que tienen menos, ¿no? Pero aquí todos los átomos tienen velocidad aproximadamente cero, ¿no? Porque todos están en el estado de mínima energía, por lo tanto también de mínima velocidad. Entonces, al soltar la trampa, no se han movido del sitio y ves un pegote, un pico enorme. Entonces, eso es lo que te denota que has dado con un condensado de Bose-Einstein. Bueno, ¿para qué se usan estos condensados, vale? Pues estos condensados son mucho más útiles de lo que os parece, porque es un estado macroscópico al que le puedes tomar fotos, pero a la vez es cuántico. Entonces puedes hacer todo tipo de simulaciones cuánticas con ellos, ¿no? Y puedes medir el estado cuántico, que es algo que hasta hace poquito se consideraba imposible, ¿no? Medirlo directamente. Bueno, hay gente que ha hecho de todo. Hay incluso un investigador que ha simulado el universo entero con estos condensados. Pero nosotros lo que simulamos son procesos de emisión espontánea. Es decir, tú tienes típicamente un átomo y el átomo emite de forma espontánea un fotón, ¿no? Porque está excitado. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues es un poco lamentable que no se vea bien en la diapositiva, pero aquí tienes los dos láseres que estaban cruzados y los hace reflejar en un espejo cada uno. Entonces, al reflejarse hacen una onda estacionaria, ¿no? Con sus valles y sus montañas. Y eso lo que forma en realidad es una red. Es una red que se suele denominar retículos ópticos, una red hecha de luz y que atrapa materia, ¿vale? En esta geometría, en esta configuración en particular, lo que produce son cigarros verticales, ¿vale? Son un montón de cigarros que atrapan los átomos en una dimensión, ¿vale? Y luego coges otro retículo óptico y lo enchufas verticalmente también, ¿vale? Este retículo óptico es a una longitud de onda para la luz diferente. Esta longitud de onda es muy especial porque hace que el retículo sea estado dependiente. Lo que quiere decir que un estado interno del átomo va a sentir el retículo y el otro no lo va a sentir para nada o lo va a sentir muy débilmente, ¿vale? Eso es algo que podemos controlar también. Bueno, entonces, si cogemos uno de esos cigarros, ¿no? Y con nuestra imaginación le damos la vuelta porque nos gusta más así, entonces se vería tal que así, ¿no? Tienes un estado interno del átomo que denominamos rojo, no tiene nada que ver con el color, simplemente nos gusta llamarlo así. Y ese estado interno está atrapado en el retículo óptico naranja, ¿no? Que es estado dependiente. Como podemos controlar la tasa de salto entre los pozos de este retículo y también podemos controlar las interacciones entre los átomos, podemos controlar más o menos el estado cuántico inicial de los átomos, ¿vale? Pero nuestro experimento realmente comienza cuando encendemos esta antena de microondas. Esto es simplemente lo mismo, la misma tecnología que tenéis en el horno microondas de vuestra cocina, ¿vale? Las ondas de microondas inciden sobre los átomos
y hacen que cambie el estado interno del átomo a otro estado que denominamos azul y que ya no siente el retículo óptico. Entonces puede viajar libremente a través del cigarro. Entonces viaja en forma de una onda de materia que está emitida espontáneamente, ¿no? Bueno, la analogía que tenemos realmente es con otro campo muy distinto de la mecánica cuántica, que se conoce como la electrodinámica cuántica en guías de ondas, ¿vale? Este paradigma consiste en poner típicamente átomos muy cerquita de guías de ondas, como puede ser una fibra óptica, ¿no? Entonces tienes uno o unos pocos átomos que emiten o absorben uno o unos pocos fotones. Es un paradigma que tiene mucho interés desde un punto de vista de física fundamental, porque es una versión simplificada de la teoría cuántica de campos, que es solo en una dimensión, ¿no? Y es solo unos pocos elementos. Pero también tiene muchísimo interés tecnológico, ¿no? Sobre todo últimamente, porque toda la red de telecomunicaciones que tenemos es a través de fibras ópticas. Entonces, si tú quieres aprovechar la misma red de comunicaciones, que además España está en un punto privilegiado, ¿no? Porque está en el nodo neurálgico que conecta todo Estados Unidos con toda Europa y también un poquito de África. Entonces, si quieres utilizar la misma red que ya está construida para hacer comunicaciones cuánticas, pues vas a tener que utilizar de una manera u otra este paradigma, ¿no? Bueno, con esto voy a pasar directamente a las medidas y los resultados que hemos tomado a lo largo de los años, ¿no? En laboratorio. Lo primero que pudimos ver es el decaimiento exponencial tan característico de la emisión espontánea, ¿no? Que es seguramente lo que hayáis aprendido mucho si habéis estudiado el tema, ¿no? Que cuando tienes un átomo y emite un fotón, pues lo emite de manera exponencial. Sin embargo, cuando este tipo de procesos se empezó a estudiar desde un punto de vista teórico, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, la gente se dio cuenta que esto es solo un caso particular, que puede haber muchísima más fenomenología, ¿no? Y el siguiente caso que medimos es un ejemplo de esto, ¿no? En el que el decaimiento ya no es exponencial, sino que el decaimiento baja y luego vuelve a subir, ¿no? Estas subidas, aquí los puntos en rojo son datos experimentales que hemos tomado en el laboratorio. Estas subidas son reabsorción de la emisión por parte del propio emisor o por parte de algún vecino. Ocurren porque cuando tú emites, en nuestro caso, el átomo de rubidio, nuestros átomos de rubidio son mucho más pesados que los fotones, por lo tanto también mucho más lentos. Pues antes de que escape el átomo de rubidio lo vuelves a reatrapar, ¿vale? Entonces, realmente nuestra plataforma es perfecta para estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Llevando el fenómeno al extremo, cuando incrementamos mucho el poder del microondas, vemos que estas oscilaciones se convierten en unas oscilaciones completas que perduran a lo largo del tiempo, ¿vale? Aquí ya podéis empezar a ver aplicaciones tecnológicas para este tipo de sistemas, ¿vale? Estos son oscilaciones que perduran, que son muy estables y que son muy, muy rápidas, ¿vale? Entonces, si pensáis en un reloj tipo péndulo, ¿no? En el que utilizas las oscilaciones del péndulo para medir el tiempo, con este tipo de sistema vas a poder medir el tiempo de una manera mucho más rigurosa, ¿no? Mucho más exacta. De hecho, este tipo de oscilación se conocen como oscilaciones de Rabi y son el fundamento de todos los ordenadores atómicos que tenemos hoy en día, que son ¿ordenadores he dicho? No, quería decir relojes atómicos. Son los relojes atómicos que se utilizan prácticamente para todo, ¿no? Para el GPS, para medir el tiempo, ¿no? Para sincronizarlo, tal. Tanto es así que el estándar de segundo, lo que entendemos los humanos por un segundo, cambió recientemente y ya no se mide comparándolo con cómo gira la Tierra, sino comparándolo con este tipo de oscilaciones, ¿vale? Más precisamente, para los que sabéis de todo esto, con la estructura hiperfina del cesio, ¿vale? Pero ¿qué es lo que oscila aquí, no? Cuando tienes un péndulo, bueno, oscilas de entre este estado y este estado, ¿no?
Aquí lo que oscilan son dos estados ligados. Esos estados ligados los podéis pensar como tener un fotón orbitando en torno a un átomo, de la misma manera que el electrón orbita en torno al núcleo, ¿no? Estos estados ligados fueron predichos teóricamente, ¿no? Y hace tiempo, además. Y luego también se tenía evidencia experimental indirecta de ellos. Pero nuestro grupo fue el primero que tomó una foto a estos estados, que es la que os he presentado aquí, en este artículo de Nature, ¿no? En el 2018. Y fueron los primeros en conseguir evidencia experimental directa de que existen, ¿no? Esto ya sé que no lo parece, pero es una foto, de verdad. Es una foto en tiempo de vuelo como las que os enseñaba antes, solo que presentada de una forma un poco diferente, ¿vale? Después, estos estados ligados, otra cosa que puedes hacer es dejar que empiecen a saltar de pozo en pozo, ¿vale? Como tenéis aquí escrito, ¿no? O, bueno, representado. Entonces, lo que haces con esto es simular una nueva cuasipartícula que llamamos polaritones de ondas de materia. Estos polaritones de ondas de materia simulan los polaritones más habitualmente conocidos, que es simplemente tener un fonón y un fotón hibridados. Pero bueno, la ventaja que nuestro sistema es mucho más controlable, ¿no? Que los sistemas típicos que trabajan con polaritones. Otra cosa que también pudimos medir es la superradiancia. ¿En qué consiste la superradiancia? En que tú pones varios emisores, uno al lado del otro y todos excitados, ¿no? Y en vez de comportarse de manera independiente, de repente todos, ¡pum!, decaen de golpe, ¿vale? Y esto es lo que veis aquí. La línea gris no se ve mucho, pero es la predicción teórica para un solo emisor. O dicho de otro modo, si los distintos emisores se comportasen de manera independiente, es esta línea de aquí. Pero nosotros lo que vemos en el laboratorio es esto, ¿no? Y aquí las líneas sólidas no son datos, sino es nuestra predicción teórica. Vemos que el proceso de emisión ocurre mucho más rápido. Esto es porque la emisión de un emisor interfiere constructivamente con la del vecino. Y el proceso contrario también se puede dar y se puede ver, que es que interfiera destructivamente y se cancele la emisión de uno con la emisión del otro, ¿no? Entonces la radiación queda atrapada dentro de los emisores y no es emitida nunca, ¿no? Y es lo que vemos aquí, que la emisión, bueno, se zigzaguea un poco, pero siempre se queda sobre 0,8, ¿no? El porcentaje de fracción excitada, ¿no? Bueno, por último, lo que se me ocurrió, y esto mérito es para mí, porque, bueno, se nos ocurrió que podíamos cancelar la emisión hacia un lado, hacia la izquierda, por ejemplo, y hacerla resonante hacia la derecha. Y con eso lograr que la emisión fuera direccional, ¿no? Esto también es una imagen en tiempo de vuelo, ¿no? Y solo que en realidad son varias imágenes puestas una encima de la otra. Y en particular en esta vemos que la emisión hacia la izquierda no ha desaparecido, pero la emisión hacia la derecha hay un montón, ¿no? Entonces esto es la emisión direccional. Y bueno, esto no es mi grupo actual es el de Física Matemática de la Universidad de Burgos, pero es el grupo de Estados Unidos con el que tomé todas estas medidas, ¿no? Si os interesa este tipo de experimentos, podéis o bien ir a la página web donde están todos, ¿no? Con enlaces a los artículos y a notas de prensa, etcétera, o podéis ir directamente a las fuentes de los artículos porque hemos intentado publicar con acceso libre para que sea gratis, ¿no? Entonces, todos estos artículos creo que son gratuitos, podéis acceder a ellos. Lo que pasa que están en inglés, eso sí. Con esto, daros las gracias por vuestra atención y también gracias al comité organizador, el Pint of Science, y tiempo para cualquier pregunta que podáis tener.